Shalom, bendiciones, que la paz del Rey esté con cada uno de ustedes. Estamos contentos de estar una semana más en nuestro estudio de las Escrituras. Estamos tratando de entender un poquito el contexto del primer siglo. Ya vimos las diferentes sectas. Ahora estamos viendo lo que es la naturaleza de los escritos del primer siglo, conocidos como los Evangelios o el Nuevo Testamento. Hablamos un poquito acerca de lo que era el Nuevo Convenio o la Nueva Alianza la semana pasada, y hablamos un poquito acerca de lo que era las cartas de Pablo, especialmente en los contextos y las necesidades de cada una de las comunidades. Hoy vamos a continuar en esa misma temática y vamos a ver qué fue lo que pasó después de la primera generación dejar de existir y entrar a la segunda generación. Así es que vamos a leer por aquí. Dice: el paso de la primera generación de creyentes contribuyó a la producción de obras de carácter más permanente. Las cartas o epístolas siguieron siendo un importante medio de comunicación, aunque ahora no las escribiera el propio Pablo, sino en su nombre, para preservar su espíritu y autoridad. Al igual que encontramos muchos libros pseudoepígrafes, eso quiere decir que tienen el nombre de una persona, pero no fue escrita por esa persona. Ejemplo, mucha gente cita el libro de Enoch. No lo escribió Enoch. Mucha gente cita el libro de Adán. No lo escribió Adán. Citan el testimonio de los patriarcas. No lo escribieron los patriarcas, pero fueron escritos durante la etapa de los 200 años antes de la era común hasta 100, 200 años después de la era común. En ese periodo tienen el nombre de un personaje famoso, pero por eso se les llama pseudoepígrafes. Al igual, en el nuevo o en el Brit Hadashah tenemos cartas que no fueron escritas por Pablo, sino que se les llama deuteropaulinas. Eso quiere decir que Pablo escribió 7 de las 13 cartas. Las otras 6 posiblemente las escribió alguien en nombre de Pablo, o alguien que había tenido contacto con las enseñanzas de Pablo. Esto es importante porque vamos a encontrar las cartas pastorales que no necesariamente vienen del puño y letra o de la intención de Pablo, y por eso muchas veces decimos: no, pero Pablo dice en Tito. ¿Lo escribió Pablo? ¿Es parte de la, es parte de la enseñanza de Pablo o es parte de lo que enseñaba Pablo, pero ya en la segunda generación, que le da una temática diferente? Esto es importante de pensar. Así es que dice aquí: muchos estudiosos asignan Segunda de Tesalonicenses, Colosenses, Efesios y las cartas pastorales, Primera, Segunda de Timoteo y Tito, a esta categoría de escritos deuteropaulinos. Eso quiere decir que de las 13 tenemos que tener cuidado con Segunda de Tesalonicenses, Colosenses, Efesios y Primera y Segunda de Timoteo y Tito, a esta categoría de escritos de deuteropaulinos, compuestos en el periodo del año 70 al 100 o incluso después, tras la muerte de Pablo. Una explicación plausible es que discípulos o admiradores de Pablo que se ocupaban de los problemas de la época posterior al 70, dando consejos que creían fieles a la mente de Pablo. Aunque siguen tratando problemas inmediatos, como los falsos maestros o las cartas falsificadas, las cartas deuteropaulinas suelen tener un tono más universal o permanente. Por ejemplo, la idea de la segunda venida de Yeshua no se había perdido, pero se había vuelto menos enfática, por lo que Segunda de Tesalonicenses advierte contra quienes hacen demasiado hincapié en su inmediatez. En Colosenses y Efesios se teologiza sobre la iglesia y no sobre las iglesias locales, como los escritos paulinos anteriores. La estructura que propongan las pastorales, formada por presbíteros, obispos y diáconos, tiene por objeto ayudar a la iglesia a sobrevivir para las generaciones futuras. Por eso es que en Primera, Segunda de Timoteo y Tito habla de obispos, habla de diáconos, habla de presbíteros, que era más una estructura de lo que es el sistema greco-romano que lo que era un sistema en Israel, una estructura. Y ese es uno de los cambios que vemos. No quiere decir que Pablo implementó un sistema greco-romano en la Cajal, en el pueblo del Señor, sino que vemos como ya pasado Pablo, ahora viene otro tipo ya de integración
y encontramos presbíteros, obispos y diáconos. Que ya se ha dicho de paso, esto es lo que se implementa después en la Iglesia Católica. En opinión de muchos estudiosos, a este periodo posterior al año 70 pertenecen también las epístolas atribuidas por su nombre a Pedro, Santiago y Judas, es decir, cartas en nombre de los grandes apóstoles o miembros de la familia de Yeshua, en las que se abordan problemas de las generaciones de creyentes posteriores. Una vez más, estas cartas tienen tienen a menudo un tono universal o permanente. De hecho, junto con primera, segunda y tercera de Juan, acabaron conociéndose como epístolas católicas o epístolas generales, término que el cristianismo oriental se consideraba apropiado para las obras dirigidas a la Iglesia Universal. El término católico, en sus principios, no era lo que nosotros conocemos como la iglesia con las imágenes y el sacerdote católico, sino el término católico simplemente significa universal. Entonces, cuando decimos la iglesia católica, que era la iglesia universal, la que se unió, la que Roma estableció, que será la iglesia católica. Después, a medida que fue avanzando, vemos cómo la iglesia católica formó las bases y el concepto de lo que conocemos ahora. Pero en sus inicios se le conocía como la Iglesia Católica, que eran los creyentes que se habían separado de las raíces judías y habían querido darle una explicación propia a todas las palabras de Yeshua y se establecieron como la Iglesia Católica. Vamos a hablar de los evangelios. Los evangelios también aparecieron géneros literarios distintos de las cartas, entre los que destaca el Evangelio. El término evangelista se limitará a los escritos, autores de los evangelios canónicos. Evangelizadores abarca la categoría más amplia de quienes predicaron sobre Yeshua. Según la opinión común de los eruditos, en algún momento de los años 60 o justo después del 70 se escribió el Evangelio según Marcos, que ofrece un relato de los hechos y palabras de Yeshua, notablemente ausentes de las cartas comentadas anteriormente. Las experiencias derivadas de las décadas que separaron a Yeshua del evangelista influyeron en esta presentación. La relevancia para los problemas de los creyentes determinó la selección de lo que se conservó de la tradición de Yeshua. Por ejemplo, el énfasis del Yeshua de Marcos en la necesidad del sufrimiento y de la cruz puede reflejar la persecución sufrida por los creyentes a los que se dirige Marcos. La ampliación o explicación de la tradición de Yeshua era necesaria porque los oyentes y lectores ya no eran los judíos de Jerusalén de la época de Yeshua, sino gentiles a quienes las costumbres e ideas judías resultaban extrañas. Por ejemplo, Marcos 7 del 3 al 4. ¿Por qué los fariseos y todos los judíos no comen a menos de que se laven las manos cuidadosamente, observando así la tradición de los ancianos? Y cuando vuelven de la plaza no comen a menos que se laven. Y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas, como el lavamiento de los vasos. ¿Cuántos de nosotros hemos considerado cada uno de los evangelios en el contexto y a la audiencia a la que está escrita? Por ejemplo, Marcos. Estamos viendo que ya no está escrito a judíos. Y por eso Marcos presenta no un evangelio diferente, sino presenta a Yeshua, las palabras, los milagros, la interacción que está teniendo, la presenta de un modo distinto a lo que lo hace Mateo, a lo que lo hace Lucas y por supuesto a lo que lo hace Juan. ¿Por qué? Porque cada escritor está impregnado de una idea de lo que quiere proyectar con el evangelio, con la carta, con el escrito que está dando y la audiencia a la que se lo va a dar. Entonces es interesante. ¿Por qué? Porque ahora tenemos que ver qué estaba en la mente del autor cuando escribió. De hecho, sea de paso que muchos estudiosos creen que lo primero en aparecer fue el documento Q, un documento Q, de donde Marcos y Mateo salen más adelante. Hasta hoy en día, oiga bien lo que le voy a decir, hasta hoy en día no hay ninguna prueba de que ninguna de estas cartas estuviera escrita en hebreo.
no existía el Nuevo Testamento en hebreo, o no hay prueba de que existía el Nuevo Testamento en hebreo. No hay prueba. Mucha gente defiende, no, pero es que el Mateo Shem Tov es una traducción hebrea de lo que era el Mateo griego. Más adelante pueden salir por ahí manuscritos que reflejen que sí había escritos, o los escritos originales eran en hebreo, pero hasta el día de hoy no hay ninguna prueba. Y académicamente se ha comprobado que los únicos documentos que se tienen son de origen griego. Lo siento, si alguien le está vendiendo la idea de que ese evangelio procede del hebreo, es una traducción del documento griego. ¿Ok? Es que vamos a seguir leyendo por aquí. Los evangelios según Mateo y Lucas fueron escritos probablemente entre 10 y 20 años después de Marcos, o sea, entre el año 70, 80 o casi 90. Ofrecen mucho más de la tradición de Yeshua, sobre todo en forma de dichos que se cree que proceden de una colección perdida de dichos conocida como el documento Q. Esta tradición más amplia revela experiencias diferentes de las del contexto eclesiástico de Marcos. Otra forma de la tradición de Yeshua encontró su expresión en el cuarto evangelio, el evangelio de Juan, escrito en torno a los años 90 o 100, una forma tan diferente que los eruditos se han esforzado mucho por reconstruir la peculiar historia comunitaria que subyace a esta composición. Mire, vamos a dejar las teorías de conspiración a un lado, ¿ok? ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque hay mucha gente que dice, no, todo el Nuevo Testamento es mentira, porque fue manipulado por Roma después de los años 300, cuando entró Constantino y el cristianismo. No vamos a ser tan extremistas, ¿ok? Hay documentos que hablaban de los años 60, 70, 80, 90 y 100, que no necesariamente están manipulados. Ahora, hay muchos textos interpolados, las interpolaciones, que vinieron después, pero no quiere decir que todo el evangelio, todo el documento está manipulado. Hay que decir las cosas como son. Yo no estoy diciendo que es fidedigno, porque sí hubo interpolaciones, porque sí hubo muchas cosas que le fueron añadidas al documento después, pero no todo el documento es así. Así es que vamos a estudiar seriamente y vamos a decir lo que es y lo que no es, y no entrar a una teoría de conspiración de no, ese documento no sirve porque fue manipulado por Roma. Eso es falta del conocimiento de la historia. Vamos a ser serios con el estudio y vamos a hacer nuestra tarea, nuestro trabajo, que para eso estamos. Que si creemos saber algo el día de hoy, quizás no lo sabemos como lo deberíamos de saber, y el día de mañana pruebas y más información nos va a mostrar lo equivocado o la falta de información que todavía nos hace falta tener. Así es que si usted va a opinar algo que está a medias o que quizá no conoce completamente, puede hacerlo, puede opinar, pero se va a ver mal cuando usted se vea que no tiene la información completa. A pesar de los matices locales de los 4 evangelios canónicos, su objetivo general era preservar para los lectores de finales del siglo I y de hecho para los de todos los tiempos un recuerdo de Yeshua que no pereció con la muerte ni los testigos oculares. Ninguno de los evangelios menciona el nombre de un autor y es muy posible que ninguno fuera escrito realmente por aquel cuyo nombre se le atribuyó a finales del siglo II. Juan Marcos, compañero de Pablo, y luego Pedro. Mateo, uno de los 12. Lucas, compañero de Pablo. Juan, uno de los 12. O sea, quiere decir que a Marcos fue Juan Marcos, que el compañero de Pablo, y luego compañero de Pedro. Mateo era uno de los 12, el cobrador de impuestos. Lucas era el compañero de Pablo, y Juan el discípulo amado. No obstante, esos nombres constituyen una afirmación de que Yeshua estaba siendo interpretado de un modo fiel a la primera y segunda generación de testigos y predicadores apostólicos. Hechos y Apocalipsis, otros géneros literarios, otra forma de literatura primitiva de carácter más permanente que las cartas se ejemplifica en los Hechos de los Apóstoles. Destinados por el autor a constituir la segunda parte de una obra que comenzaba con el Evangelio según Lucas, que empieza y terminaba en Jerusalén, este libro trasladó la historia más allá de Jerusalén y Judea, hasta Samaria,
e incluso hasta los confines de la tierra. El ambiente en el que se escribió la obra queda sugerido en Hechos 1, versículo 6 al 11, que dice: entonces los que estaban reunidos le preguntaban diciendo: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Y él les dijo: no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo, cuando el Ruach HaKodesh venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Y estando mirando fijamente al cielo, mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones en vestiduras blancas, y les dijeron: varones galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Yeshua, que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo. Los discípulos de Yeshua no conocían el momento de la segunda venida, y la difusión del mensaje es más importante que mirar al cielo en espera de esa venida. Los hechos señalan esta propagación comenzando en Jerusalén con los 12 y terminando en Roma con Pablo, cuyas últimas palabras proclaman que el futuro del mensaje está en el mundo gentil. Hechos 25 al 28. Ya vimos que empieza en Jerusalén, Hechos 1:6, y termina en Hechos 28, del 25 al 28, que dice: y al no estar de acuerdo entre sí, comenzaron a marcharse después de que Pablo dijo la última palabra. Bien, habló el Espíritu Santo a vuestros padres por medio de Isaías, el profeta, diciendo: Ve a este pueblo y di: al oír oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con dificultad oyen con sus oídos, y sus ojos han cerrado, no sea que vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan con el corazón y se conviertan, y yo los sane. Sabed, por tanto, que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles. Ellos sí oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Lo ideal es imaginar un mensaje perdurable, que necesita saber de su continuidad con Yeshua, Pedro y Pablo, y tener la certeza de que su desarrollo no ha sido azaroso, sino guiado por el Espíritu recibido de Yeshua. El Apocalipsis presenta otro género de la literatura posterior de los años 70. Con raíces en Ezequiel y Zacarías, este libro es un ejemplo de literatura apocalíptica. Literatura apocalíptica, una designación derivada de un sustantivo griego que significa revelación. Dicha literatura apocalíptica era bien conocida en el judaísmo, como ejemplifican Daniel y dos libros escritos tras la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 después de la era común. A saber, el cuarto de Esdras y segundo de Baruch, la persecución del pueblo de Dios por parte de los grandes imperios mundiales, ponía en tela de juicio el control divino de la historia. La literatura apocalíptica responde a esta situación con visiones que abarcan lo que sucede en el cielo y en la tierra al mismo tiempo. Visiones que solo pueden expresarse con símbolos exuberantes. El paralelismo del cielo y la tierra da la seguridad de que lo que sucede abajo está bajo el control de Dios arriba, y que la persecución terrenal refleja las luchas entre Dios y los principales espíritus malignos. Un aspecto especial del Apocalipsis es que el mensaje apocalíptico se ha adjuntado a cartas dirigidas a iglesias concretas, de modo que al expresar los atributos de Dios en un simbolismo que va más allá de la descripción racional, el autor está recordando a aquellos creyentes de finales del siglo I que el reino de Dios es más grande que la historia que estaban viviendo. Les da esperanza, más aún de la seguridad que a pesar de los reveses sufridos, o incluso a causa de ellos, Dios los hará victoriosos. Por desgracia, muchos lectores modernos han olvidado a los destinatarios del siglo I
Y al desconocer este tipo de literatura y la plasticidad de sus imágenes y símbolos temporales, tan frecuentes en los apocalipsis judíos citados anteriormente, piensan que el apocalipsis como una predicción exacta del futuro que les revela secretos arcanos. Más bien, la grandeza del alfa y la omega, el primero y el último, ¿dónde estoy por aquí? Permítame. Ok, el primero y el último de Apocalipsis 22:3 está más allá de cronología y el cálculo humano. ¿Dónde estamos? Ok, aquí ya se movió aquí. También existieron otras formas de literatura primitiva, ocultas bajo la denominación de carta o epístola, precisamente porque las cartas eran la producción literaria dominante de los primeros creyentes. Las obras posteriores, que no eran cartas en el sentido ordinario, se clasificaron tales como Primera de Pedro y Santiago, son casos límite, tienen elementos del formato de una carta, pero su contenido se asemeja más a una homilia, Primera de Pedro, o a un tipo de debate oratorio conocido como la diatriba en Santiago. La epístola a los hebreos tiene la conclusión de una carta, pero carece de dirección epistolar, de modo que el destino a los hebreos, prefijado a la obra por un erudito primitivo, deriva de un análisis de su contenido. El pulido estilo es el de la oratoria helenística o alejandrina. Aquí le estoy dando datos. Por ejemplo, Primera de Pedro es una homilia. Santiago es una diatriba. Hebreos es un estilo de oratoria helenística o alejandrina. Aunque la obra contempla un problema concreto, la aparente reincidencia en algunos aspectos de la adhesión cristiana a causa de los atractivos del judaísmo, elabora una profunda cristología del Hijo de Dios que es como nosotros en todo, excepto en el pecado, superior a los ángeles que dieron la ley y a Moisés que sustituyó con su muerte al culto y al sacerdocio israelita. La dinastía en estilo y desarrollo entre esta epístola y las primeras cartas paulinas es sorprendente. Primera de Juan, que no tiene formato de carta y nunca menciona a Juan, es extremadamente difícil de clasificar. Puede verse con la aplicación de temas del cuarto evangelio a una situación en la que la comunidad juanina, es una comunidad que existía en el primer siglo, ya no está atormentada por la expulsión de la sinagoga, sino por el desacuerdo interno y el cisma. Así pues, en diversos géneros literarios, los creyentes después del año 70 siguieron luchando contra problemas y amenazas, pero la formulación de sus respuestas creó obras que podían referirse fácilmente a situaciones de otros tiempos y lugares. Hasta el punto que a menudo ya no es posible analizar el problema o la situación concreta que el autor tenía en mente. En consecuencia, mientras que la literatura anterior, las cartas protopaulinas escritas en la vida de Pablo, pueden fecharse con razonable exactitud, permitiendo una variación de solo unos pocos años o incluso unos pocos meses, casi siempre hay que dejar un margen de varias décadas para la datación sugerida de las obras post-paulinas. De hecho, en el caso de unos pocos escritos del Nuevo Testamento como Marcos, Hechos, Segunda de Pedro, las diferentes fechas sugeridas por eruditos bien informados varían entre 50 y 100 años. Se da cuenta cómo las protopaulinas que fueron escritas en la vida de Pablo solo tienen unos cuantos años de variación. Pueden fecharse con exactitud, solo unos pocos años o incluso pocos meses.
Las post-paulinas, deuteropaulinas, tiene que haber que dejar un margen de varias décadas. Y los escritos de Marcos, Hechos y Segunda de Pedro varían entre 50 y 100 años. ¿Cuál es la conservación y aceptación de los libros escritos que fue por los cristianos? Las composiciones cristianas de las que hemos hablado, o de los primeros discípulos, escritas probablemente entre los años 50 y 150, no solo se conservaron, sino que se consideraron sagradas y autorizadas. Se colocaron al mismo nivel que las escrituras judías, como la ley, los profetas y otros escritos, el Tanaj, y se evaluaron como un Nuevo Testamento junto a ellas, de modo que las escrituras judías se convirtieron en el Antiguo Testamento. ¿Cómo se produjo esta evolución? De hecho, no conocemos del todo el proceso de la conservación, pero varios factores desempeñaron un papel. En primer lugar, el origen apostólico, real o putativo, anteriormente se mencionó como las cartas no escritas físicamente por Pablo, Pedro y Santiago, podían llegar a ser muy importantes porque estaban escritas en el nombre, el espíritu y la autoridad de los apóstoles. Los evangelios se atribuyeron finalmente a apóstoles como Mateo, Juan, o a hombres apostólicos como Marcos, compañero de Pedro, Lucas, compañero de Pablo. El Apocalipsis, que contiene las visiones de un profeta llamado Juan, fue aceptado en Occidente en parte porque se le consideraba el apóstol Juan. Cuando Dionisio de Alejandría argumentó perspicazmente hacia el año 250 que el Apocalipsis no podía haber sido escrito por el autor del cuarto evangelio y de las epístolas juanicas, que también se suponía que era Juan el apóstol, la aceptación del libro decayó en Oriente. La historia de Eusebio, capítulo 7, versículo 25 y 6 al 27, corrió con la suerte contraria, el hebreo corrió con la suerte contraria. Aunque citado en Roma por cristianos de finales del siglo I y principios del siglo II, no fue aceptado en las primeras listas hebreos. Este es Hebreos. Hebreos no fue aceptado en las primeras listas occidentales de escritos sagrados. Los cristianos de Oriente, sin embargo, desde finales del siglo II, pensaban que había sido escrito por Pablo. La historia de Eusebio 6, 14 al 4. Una atribución que las iglesias occidentales negaron durante mucho tiempo, pero que desempeñó un papel en la inclusión de hebreos en el canon. Por último, los siglos IV y V, la iglesia latina también llegó a considerarse que Hebreos era paulino y que era canónico. Por eso hoy en día mucha gente piensa que la carta a los hebreos fue escrita por Pablo. Que mucha gente dice, bueno, la carta a los hebreos fue escrita por Pablo. Realmente no se tiene razón, no se tiene idea de quién fue el que la escribió. Hasta el día de hoy no se sabe. Se puede hacer alusión de que fue Lucas, que fue Pablo, pero no sabemos quién la escribió. Sin embargo, el origen apostólico no era criterio absoluto ni para la conservación ni para la aceptación. Las cartas escritas por Pablo o en su nombre a los Corintios, segunda de Corintios 2:4, pues por la mucha aflicción y angustia de corazón os escribí con muchas lágrimas, no para entristeceros, sino para que conozcáis el amor que tengo especialmente por vosotros. Y la carta a la Odisea, Colosenses 4:16. Cuando esta carta se haya leído entre vosotros, hacedla leer también en la iglesia de los laodicenses. Y vosotros, por vuestra parte, leed la carta que viene de la Odisea. No, la carta de la Odisea que no ha sobrevivido. Además, segunda de Tesalonicenses 2:2. Que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado.
Debían descartarse algunas cartas que pretendían ser de Pablo, aunque los eruditos de hoy en día no tienen idea de cómo se diferenciaban dichas cartas de las cartas deuteropaulinas. A finales del siglo II, el Evangelio de Pedro fue rechazado por un obispo debido a su contenido, sin que se debatiera si procedía o no de Pedro. Muchas obras apócrifas, rechazadas por las autoridades eclesiásticas posteriores, como espurias o falsas, llevaban el nombre de los apóstoles. Hay que buscar, pues, otros criterios de conservación y aceptación. En segundo lugar, la importancia de las comunidades de creyentes destinatarias. Los destinatarios de los escritos desempeñaron un papel en su conservación y aceptación. Aparentemente, no ha sobrevivido ninguna obra dirigida a las comunidades de Jerusalén o Palestina, aunque algunas de las fuentes de los evangelios y los hechos pueden haber sido de Judea. El trastorno que supuso para esa zona la revuelta judía contra Roma en los años 66 al 70 contribuyó probablemente a tal paréntesis. Es plausible que Antioquía de Siria recibiera Mateo, un evangelio que llegó a tener una gran influencia. Al parecer, las iglesias de Asia Menor, por ejemplo, Éfeso y Grecia, conservaron la mayor parte de los escritos del primer siglo, Nuevo Testamento, es decir, los escritos paulinos, joánicos y quizá también Lucas y Hechos. Se cree que la iglesia de Roma conservó Romanos, quizás Hebreos y Marcos. Es otro candidato para el lugar de Lucas y Hechos. Roma pudo haber quedado con Romanos, Hebreos, Marcos, Lucas y Hechos. Cuando hacia el año 170 Ireneo rechazó las pretensiones de los gnósticos sobre el origen apostólico de sus escritos, las conexiones rastreables de los apóstoles con las principales iglesias de Asia Menor, Grecia y sobre todo Roma fueron argumentos importantes para la inclusión de obras que él consideraba como parte del canon del Nuevo Testamento. Este factor de la iglesia receptora, catalizado a veces por la influencia de alguna personalidad mencionada en un libro del Nuevo Testamento que más tarde fue prominente en la iglesia concreta, puede explicar la conservación de obras como Filemón y Judas, que no son lo bastante extensas o significativas como para explicarse de otro modo. En tercer lugar, la conformidad con la norma de fe. El término canon o norma puede haberse referido primero a las creencias estándar de las comunidades cristianas antes de referirse a la colección de escritos que se convirtieron en norma. La importancia de la conformidad con la creencia puede ilustrarse con una historia contada por Eusebio. En la historia de Eusebio 6:12 del 2 al 6 de Serapión, obispo de Antioquía, hacia el año 190, que encontró en la congregación de la cercana Rosus leyendo el Evangelio de Pedro, una obra con la que no estaba familiarizado. Al oírlo por primera vez, la obra le pareció un poco extraña, pero se inclinó a tolerarla. Cuando más tarde se enteró de que este evangelio se utilizaba para apoyar la enseñanza docetista, que Yeshua no era verdaderamente humano, Serapión prohibió que la iglesia siguiera utilizando la obra. Algunos escritos gnósticos reflejaban la tesis de que Yeshua no murió realmente en la cruz, una opinión que, en consecuencia, llevó a menospreciar el martirio cristiano. En comparación, los 4 evangelios y las cartas de Pablo, que destacaban la centralidad de la cruz y la muerte de Yeshua, junto con los apóstoles, los hechos de los apóstoles, con su descripción de la muerte de Esteban, habían sido preferidos por las comunidades en las que la sangre de los mártires había demostrado ser la semilla de la iglesia. La razón del malestar de Dionisio de Alejandría acerca del Apocalipsis y lo que le hizo examinar cuidadosamente la autoría del libro fue que describiera al Mesías reinando en la tierra durante 1000 años, una doctrina milenarista o chilástica que él negaba. Aunque contribuyeron a la conservación e importancia de ciertos escritos, estos 3 factores apenas hacen plena justicia a lo que también parece haber implicado
una institución eclesiástica en cuanto a lo que era guiado por el Espíritu. La recopilación de los primeros escritos. Los diferentes géneros literarios que acabamos de analizar tuvieron diferentes historias de recopilación preliminar, y estas historias arrojan luz sobre las actitudes que dieron forma a la compilación final del Nuevo Testamento. Cartas de Pablo. El nombre de Pablo aparece en 13 cartas del Nuevo Testamento dirigidas a distintas comunidades o individuos y escritas a lo largo de un periodo de unos 50 años o incluso más, si las pastorales se escribieron después del año 100. Si se supone que el propio Pablo y los 4 o 5 redactores de las cartas deuteropaulinas conservaron copias, seguimos sin saber cómo se reunieron esas copias. Si los remitentes no conservaron copias, es posible que las comunidades receptoras, no demasiado distantes entre sí, intercambiaran las cartas, como por ejemplo Colosenses 4:16 entre los colosenses y los de la Odisea, acumulando así colecciones de forma gradual. Algunas cartas, sin embargo, parecen haber sido editadas después de ser enviadas, y tal proceso literario requería algo más que un intercambio comunitario. Una sugerencia plausible es que después de que se escribieran los hechos y se conociera mejor la carrera de Pablo, se recompilaran sistemáticamente sus cartas. Los eruditos han atribuido tal recopilación a Onésimo en Filemón 1:10, que será el esclavo de Filemón, o a Timoteo, o a una escuela paulina de escritores, tal vez alguno de los autores de las cartas deuteropaulinas. Pero el intento había tenido que continuar después de la primera generación post-paulina. Mientras que escritos de Asia 120 años, como Ignacio de Antioquía y los autores del Primera de Clemente y Segunda de Pedro, traicionan el conocimiento de varias cartas paulinas. La primera prueba clara de una gran colección llega varias décadas más tarde con Policarpo y Marción. Este Marción del Ponto es el que más adelante va a decir: hay una división entre lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y va a formar lo que se conoce como el Dios de la Biblia. Es un Dios malo, es un demigurgo, todas esas cosas que de repente usted escucha dentro del movimiento de raíces hebreas vienen de parte de Marción también. ¿Okay? La aceptación de este último, de Marción, de 10 cartas, no incluía las pastorales. A finales del siglo II se aceptaban cada vez más 13 en Occidente, y pronto se añadió una 14ª, que era Hebreos en el Oriente. Solo en el siglo IV se reconoció generalmente este último libro en Occidente, Hebreos. Los Evangelios. La Iglesia acabó aceptando 4 evangelios compuestos en el periodo comprendido entre los años 65 y 100 aproximadamente. ¿Por qué 4? Aunque Pablo no se refiere a un relato escrito, su advertencia en Gálatas 1, del 8 al 9, dice: pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciar otro evangelio contrario a lo que hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora: si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. Él habla contra un evangelio contrario al que os hemos predicado. Sugiere la idea de un solo evangelio, pues puede haber sido axiomática. 1 Corintios 15:11. Sin embargo, haya sido yo o ellos, así predicamos y así creísteis. El evangelio según Marcos, que la mayoría de los eruditos considera el primero en escribirse, se autodenomina majestuosamente el evangelio, la Besorá, la buena nueva de Yeshua el Mesías, el Hijo de Dios, sin sugerir que hubiera otra versión del anuncio. Cuando el autor de Mateo escribió varias décadas después de Marcos, incorporó otro material, especialmente de la colección de dichos que los eruditos llaman el documento Q o el Evangelio Q, a un Marcos remodelado, suponiendo aparentemente que ahora no habría necesidad de que los lectores consultaran a ninguna de esas dos fuentes anteriores.
Aunque el autor de Lucas del 1 al 4, conoce muchas narraciones anteriores, se ha propuesto elaborar su relato ordenado con la idea de que Teófilo y otros lectores conozcan mejor la verdad. El hecho de que nunca haya una cita de Marcos, Mateo o Lucas en las epístolas joánicas, incluso cuando los temas sinópticos podrían haber servido bien al autor, sugiere que para la comunidad joánica, el mensaje que hemos oído, 1 de Juan 1.5, Juan 3.11, era únicamente el cuarto evangelio. El obispo Papías, hacia el año 125 de la era común, conocía varios evangelios, pero antes del año 150 no hay ningún ejemplo claro de más de un evangelio que se leyera como autoridad pública en una iglesia determinada. De hecho, la práctica de utilizar un solo evangelio a veces tenía exclusivismo inquietante. Algunos creyentes judíos usaban un evangelio de su propia composición, pero muchos preferían el de Mateo debido a la judeidad de ese evangelio y a su insistencia en que cada jota y cada tilde de la ley tenían que cumplirse. Lo hicieron presumiblemente como polémica contra los creyentes gentiles que utilizaban otros escritos para apoyar la no observancia de la ley. Los comentarios gnósticos sobre Juan aparecieron pronto, pues el evangelio podía sustentar un rechazo gnóstico del mundo. Así, la concentración en un evangelio podía utilizarse a veces para apoyar una teología rechazada por el mayor número de creyentes. Como reacción a tal exclusividad, la aceptación de más de un evangelio se convirtió en la práctica en la gran iglesia. 4 evangelios recibieron una aceptación cada vez mayor después de el 150 de la era común. Tasiano intentó un compromiso entre uno y otro, componiendo un único relato armonizado de los 4, el Diatesarón, un compromiso que fue aceptado como autorizado durante varios siglos por las iglesias de habla siriaca en Oriente, pero no por las iglesias de habla griega y latina. Ireno en Occidente y Orígenes en Oriente influyeron en el establecimiento de la opinión de que Dios quería 4 evangelios separados para la iglesia. Marción, del año 100 al 160, desempeñó un papel peculiar como catalizador de la formación del canon del Nuevo Testamento. Creado como cristiano, o tal vez incluso hijo de un obispo, brillante teólogo, llegó de Oriente a Roma hacia el año 140, proclamando que el Creador atestiguaba la existencia de Dios, proclamando que el Creador atestiguado en el Antiguo Testamento no era más que un demiurgo, el Dios de este mundo, que insistía en una estricta justicia. Ese Creador no era el Dios todopoderoso y amoroso, era un Dios ajeno y extraño a este mundo, responsable de enviar a Yeshua en forma humana, dada la creciente separación de los cristianos de la ley, el culto y la sinagoga, como atestiguan Pablo, Hebreos y Juan. El rechazo total de la herencia judía por Marción no era sorprendente. Sin embargo, fue tachado de herejía por los presbíteros de la iglesia de Roma hacia el año 144, lo que provocó que Marción estableciera una secta en Roma en el año 144. El año 144. No estamos. Lo que le llevó a crear una iglesia con sus propias estructuras que perduró durante unos 3 siglos. Marción encontró una justificación particular para su punto de vista en los escritos de Pablo, de quien interpretó que rechazaba totalmente la ley y el Antiguo Testamento. Seleccionó un canon de escritos cristianos que podían interpretarse como favorables a su tesis, a saber, un evangelio, Lucas sin los capítulos 1 y 2, el Evangelión, 10 cartas paulinas sin las epístolas pastorales y el Apostolicón. La reacción del rechazo al Antiguo Testamento por parte de Marción influyó en la determinación de la Iglesia en general de mantener el Antiguo Testamento como palabra de Dios
para el pueblo creyente. Así también, la oposición al canon, truncada por Marción, fue un factor que empujó a las iglesias hacia un evangelión mayor, 4 evangelios en lugar de Lucas solo, y a un apostolicón mayor, al menos 13 cartas paulinas en lugar de 10. La incursión de los hechos de los apóstoles, la segunda parte de la obra de Lucana, constituyó una ampliación de esta última. Con su narración en la obra de Pedro, el principal de los 12 compañeros de Yeshua, precedida de su relato de la obra de Pablo, los hechos podrían situarse lógicamente entre los 4 evangelios reunidos que tratan de Yeshua y las cartas reunidas por Pablo. El mismo instinto de favorecer a los 12. Fíjense bien lo que dice aquí. El mismo instinto de favorecer a los 12 explica probablemente la inclusión de Primera de Pedro y Primera de Juan. Sea como fuere, en las décadas anteriores y posteriores al año 200 antes de la era común, los escritores eclesiásticos en griego y en latín aceptaron ampliamente una colección de 20 obras como su Nuevo Testamento junto con el Antiguo Testamento judío. Para completar la colección, las 7 obras restantes, Hebreos, Apocalipsis, Santiago, Segunda y Tercera de Juan, Judas, Segunda de Pedro, se citaron entre los siglos segundo y cuarto y fueron aceptadas como escritura en algunas iglesias, pero no en todas. Sin embargo, a finales del siglo IV, en el oriente griego y en el occidente latino, existía un amplio acuerdo, aunque no absoluto, sobre un canon de 27 obras. Esta estandarización implicaba que las iglesias aceptaban de otras iglesias libros sobre los que tenían algunas dudas y tal ecumenismo reflejaba un creciente contacto y comunión entre Oriente y Occidente. Interesante todo esto que estamos leyendo, ¿ok? Quédese conmigo. Orígenes fue a Roma y aprendió los puntos de vista bíblicos de la iglesia donde Pedro y Pablo habían sido martirizados y que habían luchado contra Marción. Por otra parte, pensadores occidentales posteriores como Ambrosio y Agustín se familiarizaron con las obras de Orígenes y a través de él, con los puntos de vista bíblicos del cristianismo alejandrino, muy culto, el más erudito de los padres de la iglesia latina, Jerónimo, pasó gran parte de su vida en Palestina y Siria. Así pues, en cierto sentido, el canon más amplio del siglo IV, al igual que la colección más breve de finales del siglo II, daba testimonio de la experiencia de lo que Ignacio había llamado antes la Iglesia Católica. Esto está en su obra A Esmirna 8.2. Nunca conoceremos todos los detalles de cómo se escribieron, conservaron, seleccionaron y recompilaron los 27 libros, pero un hecho es indiscutible. Unidos como el Nuevo Testamento, han sido el instrumento más importante para poner en contacto a incontables millones de personas de diferentes épocas, lugares, con Yeshua de Nazaret y los primeros creyentes que lo proclamaron. En cuanto a los temas y libros del Nuevo Testamento, se puede comenzar con los artículos pertinentes de las 6 obras siguientes. Entendiendo esto, los artículos de esta obra se citarán solo por excepción en las bibliografías individuales que concluyen los capítulos de este libro. Aquí está toda la bibliografía de Anchor Bible Dictionary, Anchor Bible Dictionary, son 6 volúmenes. The Books of the Bible por Wes W. Anderson, 2 volúmenes. Comentario bíblico de Harper. The Interpreter Dictionary of the Bible, 4 volúmenes. Nuevo comentario bíblico de Jerónimo. El Nuevo Testamento y sus intérpretes modernos, E.J. Ebb y G.W. McRae.
Bibliografías generales sobre el Nuevo Testamento. El NTA, una publicación periódica iniciada en 1956 que ofrece breves resúmenes en inglés de todos los artículos y de la mayoría de los libros sobre el Nuevo Testamento, es el recurso más útil. Elenchus Bibliographicus Biblicus. Está también Fitzmyer, una introducción bibliográfica para el estudio de las escrituras. Está una guía bibliográfica del Nuevo Testamento de Sheffield. El Nuevo Testamento, una bibliografía de Harrington. El libro de la Biblia, recursos para leer el Nuevo Testamento, de Crossroads. Hurt, JC, una bibliografía del Nuevo Testamento. La Biblioteca del Nuevo Testamento. Y ahí tiene introducciones al Nuevo Testamento. Baker, el Nuevo Testamento, una introducción temática. Los orígenes del cristianismo, una introducción histórica al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento como canon, una introducción de Charles Collins, introducción al Nuevo Testamento. Conselman y Liederman interpretando el Nuevo Testamento. Davis, invitación al Nuevo Testamento. Esto es un recurso de J. El Nuevo Testamento, una introducción crítica. Una introducción crítica al Nuevo Testamento de Fuller. Una introducción al Nuevo Testamento, cuarta edición. Los escritos del Nuevo Testamento. Entendiendo el Nuevo Testamento. Introducción al Nuevo Testamento. Okay, ahí tiene todos los recursos. Y hay más. Si usted quiere el PDF, déjeme saber. Yo se lo doy con todo gusto. La idea es que, familia, sigamos aprendiendo, sigamos validando la información, porque aún el documento que nosotros tenemos hoy en día, no sabemos cómo llegó a ser ese documento de 27 libros. Hemos visto su trayectoria, hemos visto cómo se fueron escribiendo, hemos visto que debemos estudiar las comunidades juánicas o juaninas, debemos estudiar la escuela paulina después de Pablo, y toda esta información que de verdad debemos estudiar un poquito más, porque a veces defendemos y atacamos y hacemos tanta cosa de ideas que no tenemos todavía bien cimentadas. Así que seamos más humildes, dispongámonos a estudiar un poquito más, a aprender un poquito más y a reconocer que todavía no sabemos las cosas como deberíamos saberlas. Familia, nos vemos la próxima semana para seguir aprendiendo, seguir estudiando juntos. Comparte este video si cree que es de bendición. Déjenme sus comentarios. Siempre y cuando sean comentarios con el debido respeto, serán contestados. De lo contrario, si usted va a comentar para faltar al respeto, si usted va a comentar para insultar la inteligencia de los que estamos estudiando, no lo haga, porque va a ser borrado. Ese comentario va a ser borrado y ni se le prestará atención. ¿Okay? Estamos tan ocupados que estamos enfocados en lo que tenemos que hacer. Que el Eterno les bendiga, el Eterno les guarde. Nos vemos la próxima semana, familia. Shalom, bendiciones, shalom.